So was this operation a message that you're sending to Mexico, to Claudia Sheinbaum, the president there? Well, it wasn't meant to be, and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something. Something's going to have to be done with Mexico. Mr. President, Colombian President Gustavo Petro, a couple weeks ago, he said he's got to watch his ass. And today he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. So just what your message is about that. Well, he has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And, yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. Cuba's an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. That system has not been a very good one for Cuba. The people there have suffered for many, many years. And I think Cuba is going to be something we'll end up talking about because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. And we want to help the people. It's very similar in the sense that we want to help the people in Cuba, but we want to also help the people that were forced out of Cuba and living in this country. Do you want to say something about that, Marco, please? Do you expect to take an action against Greenland? Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. El sábado 3 de enero de 2026, Latinoamérica murió como tierra de paz. Ocurrió delante de nuestras miradas y con mucha pasividad de nuestra parte. Los gobiernos del continente no estuvieron a la altura de las circunstancias. Estados Unidos bombardeó Caracas, secuestró a Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores y los va a juzgar en Nueva York. Nos preguntamos con qué legitimidad se va a hacer, pero es que pueden dar por muerta la legitimidad también, junto con los intentos de darle un halo de legitimidad a toda violación del derecho internacional que se comete. Los cargos específicos que le presentaron al presidente de Venezuela son conspiración narcoterrorista, conspiración para exportar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. No sabemos qué pruebas exactamente tienen de todo ello. Por el momento no enseñaron ni una. Y déjenme dudar de que las vayan a conseguir ni de que se vaya a celebrar un juicio justo, desconfiada que es una. Porque el derecho internacional se acabó. La diplomacia también. La única diplomacia que parece quedar sobre la mesa es la de las armas nucleares. Pasadas 48 horas del ataque y secuestro, hay varias versiones de cómo pudo haber sucedido, aunque seguimos en el terreno de especulaciones acerca de si hubo traición y en caso de que la hubiera, quién fue el que la ejecutó. Lo que sí se puede decir a estas alturas es que no fue un simple ingreso de helicópteros como Pedro por su casa. Los Estados Unidos usaron más del 10% de sus capacidades navales en el bloqueo del Caribe, en el despliegue de la fuerza más grande en la historia del continente. Cerca de 150 aeronaves, vete tú a saber cuántos misiles, drones y capacidades de guerra electrónica, bombardeos por todo el país, destrucción de las capacidades de respuesta, destrucción de la infraestructura energética. Fue una operación de gran calado que involucró al comando de élite Delta Force, el más preparado dentro de sus tropas de élite. Todo ello luego de meses de entrenamiento, recopilación de inteligencia y bombardeos en el Mar Caribe frente a la mirada de todos nosotros. Afirmamos con esto que la tesis de una posible traición no se sostiene.
No, porque no tenemos información suficiente, pero no nos equivoquemos. Esta ha sido la operación de mayor acumulación de fuerza en el espacio más pequeño de la historia. ¿Qué tenía Venezuela para responder seriamente? De verdad, nada. Estaba completamente sola. La dejaron sola. Nadie mandó armas, nadie mandó dinero, nadie castigó al agresor porque todos saben que pueden ser los siguientes. Y este es un punto de inflexión para Latinoamérica que, como dije ya, deja de ser una zona de paz tal y como la conocíamos. Cuba, México y Colombia ya están abiertamente amenazadas. ¿Vamos a seguir pensando que todo es un farol después del ataque a Venezuela? Y no solo es un punto de inflexión para Latinoamérica, también para el mundo. Se abrió una caja de Pandora. No más amarres del derecho internacional, no más reglas, ni siquiera apariencia de esas reglas. Por si alguien seguía siendo lo suficientemente ingenuo como para dudarlo, habiendo visto lo que hemos visto durante las últimas décadas. ¿Cómo leerá esto un Netanyahu, que por cierto no tardó en aplaudir la operación especial? ¿Cómo lo leerá China? ¿Cómo lo leerá Putin en Rusia? ¿Puede señalar a Zelensky como narcoterrorista y desembarcar en Kiev a llevárselo y juzgar en, no sé, Donetsk? ¿O va a hacerle caso al orden mundial basado en reglas? ¿Quién sabe a cuántos se les desataron las manos una vez más a nivel internacional con esta agresión? Y esto mejor que lo tengan en cuenta aquellos que estos días estaban celebrando el secuestro, o como algunos medios les dio en llamar, la captura de Nicolás Maduro. Si creen que lo que se viene después de una intervención gringa es una época de libertad y prosperidad, pregúntenles entonces a los iraquíes, sirios, libios, afganos o haitianos a ver cómo les ha ido después de todo. Todo aquello quedó hecho un polvorín, pero no, en Venezuela va a ser distinto, ¿verdad? ¡Claro que sí! Esta vez, después de hacer exactamente lo mismo que han estado haciendo a lo largo de décadas, con resultados penosos, esta vez, al fin, el resultado va a ser diferente. Va a ser prosperidad y paz provenientes de las bombas y de los secuestros. Un plan sin fisuras. Les aviso desde ya que no va a ser así. Está todo escrito en la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y la están poniendo en práctica. No es ningún papelito para Trump, es la hoja de ruta que pretende seguir. Y Latinoamérica está débil. Decía nuestro compañero Lautaro Rivara en un artículo en Diario Red que los débiles pueden haber nacido débiles, pero también pueden aspirar a unirse y ser más fuertes. Es esto, como ya dije antes, un programa nuclear propio, claro, pero me parece que ya para eso andan un poco cortos de tiempo, además de que romperían su compromiso contra las armas nucleares. Hoy en este especial de la base América Latina hablamos del bombardeo estadounidense de Venezuela, del secuestro de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, del secuestro del derecho internacional y de lo que queda para Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Y hoy, como dije, especial de la base América Latina, luego de días de cobertura de nuestros compañeros de Canal Red y Canal Red América Latina, Pablo Hurtado, Laura Arroyo, Daniela Pastrana, Irene Sugasti han estado aquí a lo largo de estos días. Les recomendamos seguirnos en todas nuestras plataformas porque realmente los compañeros están haciendo un trabajo excelente. Hoy también contaremos con Naya Sanso, analista de geopolítica, que ha estado siguiendo junto con la base América Latina el despliegue desde sus inicios y ha tenido opiniones muy acertadas sobre lo que se veía venir. Concretamente, hace unos meses en Ciudad de México, en el estudio, advirtió que el escenario probablemente seguiría el de Panamá y de Manuel Noriega. En fin, tenemos un programa completo hoy y es un honor también tener como parte, como integrante del equipo a Marco Terusci, que ha vivido muchos años en Venezuela y hoy nos trae mucha información. Marco, ¿qué vas a contar en tu sección? Ina, Estefanía, a toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar de un hecho que conmovió a Venezuela, al mundo, el 3 de enero, a la madrugada. El secuestro del presidente Nicolás Maduro, de Cilia Flores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y qué es lo que sigue ahora? ¿Qué se está debatiendo adentro de Venezuela? ¿Qué están pensando desde la Casa Blanca para lograr su gran objetivo? ¿Qué lo ha dicho Trump? Y no hay que ser adivino, que es meter la mano completa hasta el fondo en las reservas petroleras de Venezuela. Lo demás es para la galería, así que en esta sección vamos a ir punto por punto para entender en qué momento estamos y qué es lo que puede pasar en Venezuela.
Compañera Estefanía, he estado viendo cómo titulan los medios este secuestro, que ya han encontrado toda una serie de eufemismos. Supongo que los tuviste que recopilar todos, ¿no? Así es, Ina. En este caso, los medios se han comportado como pues lo han venido haciendo desde que empezamos a hablar sobre este tema, como han venido anunciando que esto es inminente, que esto va a pasar, para que cuando pasara, bueno, dijeran, nosotros se los fuimos advirtiendo, y como también decidieron enmarcar esto entre los buenos y malos, los que se lo merecen y los que no se lo merecen. Vamos a verlo. Bueno, y sin más rodeos, vamos a arrancar con este programa, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. La madrugada del 3 de enero de 2026 pasará a la historia como la primera vez en que Estados Unidos bombardeó directamente una capital de América del Sur. Un día negro en la demasiada larga historia de las agresiones militares de Washington en América Latina, o digámoslo, contra América Latina. Los hechos ya son conocidos, al menos en la superficie, pero pasadas ya más de 48 horas, las preguntas y los escenarios posibles son muchos y aún en parte inciertos. Por eso, en este programa especial de la base América Latina vamos a ir punto por punto para entender qué pasó y sobre todo qué es lo que puede pasar en las próximas semanas en Venezuela. Empecemos con los hechos. A las 2 de la madrugada, hora Caracas, del 3 de enero, comenzaron a reportarse los primeros bombardeos sobre varios puntos claves, en particular militares, como la base de La Carlota, situada en el corazón de Caracas, y Fuerte Tiuna, situado un poquito más al sur de la ciudad, donde a su vez viven altos mandos políticos y militares. También hubo ataques en otros lugares claves del país, como el puerto de La Guaira, que es la puerta de entrada marítima sobre la capital venezolana. De la operación militar estadounidense participaron cerca de, oficialmente, 150 aeronaves y un comando muy particular, el Delta Force, que es la unidad de misiones especiales más preparada del ejército de los Estados Unidos, la élite dentro de sus tropas de élite. El comando Delta Force se movilizó a bordo de helicópteros Black Hawks y mientras pasaban los bombardeos que se reportaban en las redes sociales, procedía a realizar el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Dicho de otra manera, para que se entienda qué es lo que pasó. El conjunto de bombardeos, a los que se sumaron ataques eléctricos, anulación de radares con los aviones Growler y A-18G, permitieron abrir el paso al comando que iba a por un único objetivo de la operación: Maduro y Flores. Un detalle no menor para quienes nos conozcan a fondo Venezuela: Cilia Flores, además de la esposa de Maduro, es una de las principales dirigentes de la mesa chica del poder político del gobierno. Y luego, lo que se sabe y lo que se vio: Maduro y Cilia Flores fueron llevados en el USS Iwo Jima, uno de los barcos militares apostados cerca de Venezuela en el marco del despliegue militar de Estados Unidos que comenzó el 7 de agosto pasado. Del barco fueron subidos a un avión y desde allí descendieron para ingresar a una cárcel de Nueva York y de ahí este lunes a un tribunal. Ya vamos a ir con eso, pero paremos acá un momentito para una primera valoración. Ina, por favor, adelante. Lo primero es el impacto, no tanto la sorpresa, porque habíamos anticipado aquí que algo de esta naturaleza podía ocurrir, como bombardeos focalizados, una operación de extracción contra un alto mando. Trump había invertido demasiados recursos militares desde agosto, demasiadas declaraciones para contentarse con el bombardeo de lanchas que le costaron la vida a cerca de 100 personas. Así que sorpresa no hubo, pero sí el impacto por ver Caracas bajo bombas, los daños materiales en las instalaciones militares, civiles, con un número aún incierto de muertos. 100 o más en total, entre los cuales parte del anillo de seguridad de Maduro y 32 cubanos, civiles y militares, según informó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y un impacto también por ver cómo la operación de Estados Unidos logró su objetivo sin perder un solo hombre propio, un helicóptero, o al menos, según afirmó Trump, con una eficacia que abrió muchas preguntas. Ya vamos a adentrarnos en el terreno de las preguntas y algunas especulaciones, que son varias todavía a estas horas. Pero sigamos con los hechos, porque luego del secuestro de Maduro se dio rápidamente una serie de pronunciamientos de los mandos claves dentro de Venezuela. Habló el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el fiscal general, Tarek William Saab, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, o la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Pronunciamientos claves para una cosa determinante en ese momento y en este momento, que
aún tiene señales de crisis. Para mostrar que el gobierno seguía al frente, dicho de otra manera, que el secuestro de Maduro no había significado un cambio de régimen, ya que todos los poderes del Estado y los cargos claves seguían reconociendo a Maduro como presidente. Aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino, en paz, en tranquilidad. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. Quien habla es Delcy Rodríguez, vicepresidenta a quien el Tribunal Supremo de Justicia ordenó esa misma tarde asumir inmediatamente la presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela, conforme lo establecido en el artículo 234 de la Constitución. Esto luego de declarar, abro comillas, la ausencia temporal del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Recapitulemos hasta acá. Estados Unidos secuestró a Maduro y a Cilia Flores, o sea, decapitó al mando principal del gobierno venezolano, y menos de 24 horas después la continuidad política fue asegurada a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reconvertida en presidenta encargada y acompañada del resto del gobierno. Eso, al menos en el papel y la institucionalidad existente. Otra cosa, se sabe, es el poder construirlo y sobre todo en estos momentos estabilizarlo. Pero en términos formales, la velocidad de esa estabilización fue rápida, en particular para sorpresa de algunos opositores. Y mientras eso pasaba, Trump enviaba mensajes políticos desde Washington. No solo se daba golpecitos de pecho imperiales por la operación militar, sino que le bajaba completamente el pulgar a María Corina Machado, la flamante Premio Nobel de la Paz que celebra bombardeos. No, we haven't. No, we haven't. Mr. President, on Monday. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. O sea, que ni siquiera le avisaron. Nunca también dicho eso de no te vistas que no vas. Y el desconcierto en las filas opositoras fue total, no solo entre opositores, sino también dentro de la prensa internacional, por lo que le volvieron a preguntar a Trump por el desprecio a Machado. You said earlier today that you weren't going to back Machado to come back and be the opposition leader in your Fox and Friends interview. And then you also mentioned the vice president of Venezuela. Are you going to work with the vice president of Venezuela, or how do you foresee the relationship Well, going? I understand she was just sworn in, but she was, as you know, picked by Maduro. So Marco's working on that directly. He just had a conversation with her, and she's essentially willing to do what we think is necessary to make Venezuela great again. Very simple. Bueno, y con estas declaraciones, ya se pueden imaginar, comenzaron muchas especulaciones y muchas operaciones. Operaciones sobre todo con el objetivo de provocar la división al interior del gobierno y de una dirección política que perdió al rey y a la reina, para ponerlo en términos de ajedrez, en un solo golpe de mano. Pero amén de esos intentos que están y van a acrecentarse, el descarte de Machado puede explicarse por varias razones. Escuchemos primero a Marco Rubio, secretario de Estado, asesor de seguridad y parte de la posición más dura en la agresión contra Venezuela. Why does the administration oppose working with the opposition leader, Maria Corina Machado? She's the Nobel Peace Prize winner, of course, as well. Her coalition has the support of 70% of Venezuelans. Why not work with her?
Well, a couple things. First of all, Maria Corina Machado is fantastic, and she's someone I've known for a very long time, and that whole movement is. But we are dealing with the immediate reality. The immediate reality is that unfortunately, and sadly, but unfortunately, the vast majority of the opposition is no longer present inside of Venezuela. We have short-term things that have to be addressed right away. We all wish to see a bright future for Venezuela, a transition to democracy. All of these things are great, and we all want to see that. I've worked on that for 15 years on a personal level, both in the Senate and now as National Security Advisor and Secretary of State. These are things I still care about, we still care about. But what we're talking about is what happens over the next 2-3 weeks, 2-3 months, and how that ties to the national interest of the United States. And so we expect to see more compliance and cooperation than we were previously receiving. With Nicolas Maduro, you could not make a deal or an arrangement. Traduzcamos, Machado no tiene condiciones para garantizar una estabilidad dentro de Venezuela en este momento, ya que no cuenta con poder propio. Y Estados Unidos no quiere un caos total, sino un proceso ordenado, para lo cual necesita trabajar con los actores reales del poder, es decir, con el gobierno actual. Realpolitik en su máxima expresión, ¿no, Ina? Podemos especular que los mismos acontecimientos del 3 de enero terminaron de convencer de eso a Trump, porque fíjense que no hubo movilizaciones opositoras, tampoco hubo levantamientos en cuarteles. Hubo, sí podemos deducir, capacidades militares de Estados Unidos infiltrados, así como complicidades internas dentro de sectores militares para que la operación de Washington fuera tan efectiva. Traiciones, Ina, la palabra clave y nada nueva en Venezuela si repasamos estos últimos años. La pregunta es dónde habría ocurrido exactamente, con qué terminales políticas. Ya se irá sabiendo seguramente con el paso de las semanas. En todo caso, eso hizo esas posibles complicidades más letal la agresión de Trump, Rubio y Peter Hegseth. Por ahora está en pleno desarrollo una pulseada entre los sectores que buscan estabilizar el gobierno sin Maduro y jurando continuidad y quienes, aliados a Washington, buscan acelerar el cambio de régimen. Y acá viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que quiere ahora mismo Trump? ¿Cuál es el plan para lo que sigue? ¿Lo tiene? Podemos, para esto, adelantarnos a dos hipótesis. La primera, que lo dijo el mismo Trump, es arrodillar a Delcy Rodríguez para que le entregue el país y sus recursos. Lo dijo el domingo en la noche. Short term, next 2 weeks, what do you need from Delcy Rodriguez? You've threatened total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. Y ahora ni siquiera nombra el narcotráfico, ¿no? Y es muy llamativo porque 2 días antes Maduro, en una entrevista que fue, de hecho, su última entrevista, dijo que estaba listo para los acuerdos petroleros con Estados Unidos. Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí Venezuela, es que lo he dicho 1 y 1000 veces. Clarito, si quieren petróleo de Venezuela, estamos listos para inversiones estadounidenses como con Chevron. Entonces, ¿qué les podría dar ahora Delcy Rodríguez que no proponía Maduro? Claro, la exigencia está ahora hecha desde la posición de fuerza que representa haber hecho una agresión militar de esta naturaleza y haber mostrado que la amenaza pues no era humo. No era humo. Y Estados Unidos, al tiempo que ahora presiona, habiendo capturado al rey y a la reina en el tablero, aprieta en lo que Rubio llama la cuarentena petrolera, o sea, el bloqueo naval sobre el petróleo venezolano, que también es ilegal, no está de más repetirlo, y estará teniendo, según dice la agencia Reuters, algunos efectos, ya que la petrolera venezolana PDVSA habría comenzado a reducir la producción de crudo porque se está quedando sin capacidad de almacenamiento, dijo Reuters. Tomémoslo como la agencia. Aunque también hay otros informes que dan cuenta de que algunos barcos petroleros habrían sorteado este bloqueo el lunes. Una pulseada en pleno mar Caribe por el petróleo venezolano para bloquearlo por un lado y para que salga por el otro.
Una pinza marítima, económica, militar en su máxima presión y aún no está claro si Washington busca una salida electoral o terminar de realizar un cambio de régimen por la fuerza o convivir un tiempo indeterminado con el gobierno venezolano con Delcy a la cabeza y una mesa de conducción cada vez más reducida y amenazada. Y del otro lado del Palacio de Miraflores, en Caracas, tenemos varias cosas. Por un lado, como decía, que en el pico de la crisis, esto es determinante, todos los actores del gobierno y de los poderes del Estado se mostraron unidos, se cuadraron, como se dice en Venezuela, un tema central. Por otro lado, que hubo movilización en las calles, como la que protagonizó este domingo el chavismo y que es muy probable que siga realizando en los próximos días, tanto como una demostración de fuerza hacia afuera del país, le hace Estados Unidos, como hacia adentro para la subjetividad chavista y en particular también para quienes buscan el cambio de régimen, sean civiles o militares. Y finalmente este domingo Delcy Rodríguez ofreció un relacionamiento equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela y una invitación a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, cierro comillas. Un llamado a la cooperación luego de haber sido víctima de una agresión militar. ¿Qué otra posibilidad tendría en este momento, Marco? Poca la verdad, con una pistola sobre el pecho. Pero hay que ver aún cuáles son los términos que plantea Trump en esa posible negociación, donde incluso planteó que Venezuela sería un protectorado y que además, bajo amenaza de un segundo bombardeo, como planteó el sábado en la tarde. Y claro, una cosa era una amenaza de bombardeo antes del 3 de enero y otra después, cuando pasó esta operación de secuestro. Y a todo esto, ¿cómo fueron las reacciones internacionales, Marco? Porque claro, en estos momentos estamos ante el reino de la fuerza y no del derecho, pero es importante lo que ocurre en ese ámbito, ¿no? Bueno, por un lado tenemos varios gobiernos del campo progresista, como México, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, que sacaron un comunicado conjunto rechazando las acciones militares ejercidas unilateralmente en territorio de Venezuela. El gobierno de Brasil, por su parte, el domingo reconoció a Delcy Rodríguez como nueva presidenta y China y Rusia pidieron la liberación de Maduro y de Cilia Flores. Claro, como bien dice Sina, la pregunta es ¿cuánto de esto puede detener en algo la agresión de Estados Unidos? Porque estamos en una época donde las reglas están completamente rotas y los países más fuertes actúan por la fuerza para instalar sus nuevas reglas. Esta es la geopolítica de hoy, la que se viene para este momento de la historia, donde la gramática principal es la fuerza. Y en esta geopolítica, los bombazos, algunos gobiernos salieron directamente a aplaudir la agresión, como Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador o Emmanuel Macron de Francia. Y atención con Macron porque se posicionó a favor de que María Corina Machado y Edmundo González, a contrapelo de la declaración de Trump, formen parte del nuevo gobierno. Señales de desacuerdo sobre cómo seguir, seguro, pero también lo es que Europa le reconoce la primacía a Washington en América Latina, por lo que su capacidad de incidir es muy pequeña. Bueno, ¿y qué piensan en Venezuela que pueda seguir a partir de ahora? Esa es la pregunta del millón. Lo primero sobre Venezuela, podría decir que el chavismo se movilizó. Como decía, la oposición no se movilizó dentro del país, aunque sí lo hizo afuera, y la mayoría se guardó en la casa. Los reportes, no son de una Caracas volcánica, sísmica, sino más bien con silencio y temor. Eso es lo que uno registra. Una sensación de que algo podría estar por pasar en cualquier momento. ¿Pasará? Nadie puede asegurarlo o desmentirlo ahora mismo. Paréntesis, ¿vieron alguna de las cosas que dijeron quienes se movilizaron fuera de Venezuela para festejar la operación militar dentro de su país? Unos pequeños segundos, vean. Bueno, ahora sí, el precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no. Ojalá que no. Pero es el precio que hay que pagar. Bien, y a veces, por favor. Muchas gracias, Fede. Vení conmigo. Con una sonrisa en la cara decir eso. Regalemos el petróleo y que mueran los que tengan que morir. Hablemos de esa vieja palabra cipaya. Y todos los que mueran dentro de Venezuela, estando ella afuera, ¿no? Obviamente. Así piensan algunos tristemente, y hubo otros más, como un muchacho que dijo que estaba contento cuando despertó con la noticia de que caían bombas sobre Caracas, un muchacho venezolano. En cuanto al campo de las especulaciones, no son muchas, sino muchísimas, y el impacto es para todos, por las bombas que cayeron en la capital venezolana, por ver a Maduro sentado en un tribunal de Nueva York diciendo que es un preso político, y a Delcy Rodríguez también
por ser la nueva presidenta ahora por ordenamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Y claro, por no saber qué va a suceder, si habrá elecciones, algo que por ahora ningún actor planteó, ni dentro ni fuera de Venezuela, si habrá otro ataque, como amenazó Donald Trump, si se va a estabilizar esta nueva arquitectura de poder en Miraflores y en la Asamblea Nacional, cosa que parece ya en proceso de realización. Dudas en medio de algo prístino. El objetivo de Trump es recuperar el manejo del petróleo venezolano, no es elucubración. Él mismo se encarga de repetirlo cada vez que puede. Así que, una vez más, porque la verdad es tan transparente, es tan una honestidad brutal que pongamos unos segundos más. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. Y eso se enmarca a su vez en la estrategia de seguridad nacional de Trump que analizamos aquí en la base de América Latina, donde también fue prístino. Estados Unidos quiere recuperar el control total de América Latina y el Caribe, y eso empieza por el gran objetivo venezolano. Y sigue con Gustavo Petro en Colombia, como volvió a amenazar Trump este domingo, no descartando posibles ataques. Y sigue con Cuba y sigue con México, como también volvió a amenazar. Trump quedó además con la operación en Venezuela en una posición, uno puede decir, de fuerza, y logró un trofeo para exhibir en sus redes sociales. Por lo pronto, estos días y semanas van a ser claves para saber cómo evoluciona la situación en Venezuela, el primer país de Sudamérica bombardeado por Estados Unidos. No el primero de Latinoamérica, claro, porque le había pasado a Panamá en 1989, y de hecho, el 3 de enero del 89 había sido capturado el presidente Noriega. También un 3 de enero. La historia no se repite, pero tiene rimas trágicas. Y lo último, este 3 de enero de 2026 cambiaron las reglas del juego. Ya nada será como antes. Muchas gracias, Marco. What we are focused on right now is all of the problems we had with when Maduro was there. We still have those problems in terms of them needing to be addressed. We are going to give people an opportunity to address those challenges and those problems. Until they address it, they will continue to face this oil quarantine. They will continue to face pressure from the United States. We will continue to target drug boats if they try to run towards the United States. We will continue to seize the boats that are sanctioned with court orders. We will continue to do that and potentially other things until the things we need to see addressed are addressed. Because ultimately, above everything else, we care about elections, we care about democracy, we care about all of that. But the number one thing we care about is the safety, security, well-being, and prosperity of the United States. And that's what we're going to focus on first and foremost here. And that's what these policies, these changes we need to see made are about. En otras palabras, y resumiendo a Marco Rubio, vamos a seguir jodiendo. Compañera Estefanía, ¿qué nos traes? Vamos arriba, con este ánimo. Vamos abajo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Infobae publicó los países de la región que apoyan la libertad de Venezuela y los que respaldan al dictador Maduro. Y no es un artículo de opinión, es una nota informativa, o eso pretende ser. O sea que desde el titular ya establece quiénes son los buenos y quiénes son los malos antes de que el lector llegue siquiera al primer párrafo. Y exactamente, yo ya hablo el idioma de Infobae y entiendo clarísimo que nos quieren decir, miren estos zurdos que son los malos, los que están apoyando dictadores, esos que están ahí son los malos, porque observen la estructura. Los que apoyan la libertad están de un lado y los que respaldan al dictador están del otro. No hay tercera opción en este encuentro.
encuadre. No hay países que se opongan a la operación militar por razones de derecho internacional, no hay países que condenen simplemente el bombardeo porque dejó decenas de muertos de civiles. Solo hay dos categorías, los que apoyan la libertad y los que respaldan a un dictador, según Infobae. El subtítulo o la entradilla de la nota es igual de importante y dice: el operativo de Estados Unidos para capturar al líder chavista dividió a los gobiernos de América Latina. Infobae no dice la invasión, ni el bombardeo, ni la operación militar que dejó muertos. Dice la operación para capturar, como si fuera una operación policial para detener a un prófugo. Y este tipo de encuadre es exclusivo de Infobae. Permítanme dudar de que no. Ya me imagino yo que no. No, es un patrón que vamos a ver repetido en varios medios, en inglés y en español. Como ya nos contaba Marco, la cifra de personas asesinadas es de 100 o más en total, pero PBS dice, estas son víctimas, simplemente algunas víctimas, algunas. Algunas y sin nombre, claro. Si bien el número de víctimas es incierto, ¿a qué se refieren? ¿Te referís con algunas? Bueno, Marco, te voy a enseñar en la nota. PBS News publicó un artículo que en realidad no está mal, no es malo, pero está incompleto. Voy a leer esto textualmente. Dice, algunos civiles y militares venezolanos murieron, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sin dar un número. No se molestaron en decir que alguna de estas personas asesinadas fue Rosa González, de 80 años, que murió cuando un misil destruyó su departamento en Katia Lamar, por mencionar alguna persona. Otra parte de la nota dice, algunas calles de Caracas se llenan, refiriéndose a las protestas en Caracas en contra de los ataques por parte de Estados Unidos. Algunas. Y todavía hay más, porque en otra parte del artículo dice, en otras partes de la ciudad las calles permanecieron vacías horas después del ataque. Algunas áreas permanecieron sin electricidad, pero los vehículos se movían libremente. Algunos vehículos. O sea que la nota habla de víctimas, pero solo dice que fueron algunos asesinados, habla de protestas, pero solo dice que se tomaron algunas calles y habla de cortes de electricidad que hubo durante los bombardeos, pero dice que fueron algunas áreas. El artículo pues debería titularse "Algunos bombardeos dejaron algunas víctimas en algunas partes de algún país", así de preciso. NBC News también publicó un artículo extenso titulado "Un equipo de la CIA, puerta de acero y una fatídica llamada telefónica. Cómo Estados Unidos capturó a Maduro en Venezuela". La CIA, las puertas de acero, las llamadas telefónicas, todo esto me suena a una hermosa, maravillosa y hollywoodesca película de acción. Casi. El artículo describe un detalle como el equipo de la CIA había estado operando dentro de Venezuela durante meses, rastreando los movimientos de Maduro, sus hábitos, dónde dormía, qué comía, dónde viajaba. Describe las puertas de acero de su refugio y describe cómo Trump observaba la operación desde Mar-a-Lago. Y de las víctimas dice algo, porque es una parte importante de lo que sucedió, los muertos de los bombardeos y el enfrentamiento durante el secuestro de Nicolás Maduro, que se cuentan por decenas ya. Interesante pregunta, porque el artículo dice: un tiroteo estalló después de que Maduro fuera capturado, dijo Kane, y un helicóptero estadounidense fue golpeado. Ningún estadounidense murió, aunque hubo varias heridas en las tropas estadounidenses, todas las cuales son estables, según un funcionario estadounidense y un funcionario de la Casa Blanca. O sea, saldo blanco para Estados Unidos. ¿Y lo demás? Bueno, ahí luego le vamos contando. Ahí luego va saliendo algunas víctimas. Al presentar la operación como espectáculo y las víctimas como nota al pie, los medios están comunicando que la hazaña militar importa más que las vidas perdidas, y a esto se le llama jerarquización de la información. Los medios deciden qué información es más importante y te lo muestran en forma en la que detallan ciertas cosas o acomodan la información de cierta manera. Y así mismo pasa con las palabras que decidieron utilizar en este caso. A ver, por ejemplo. Bueno, en inglés los medios estadounidenses usaron conscientemente la palabra capturado. Capture es la palabra que usas para cuando atrapas a un criminal que está prófugo, o cuando cazas a un animal, cuando ganas una pieza en el ajedrez o esas cosas. Esa palabra que implica que la captura tenía derecho a ser o a suceder, para que la persona que lea la nota no se pregunte si fue una detención ilegal o no, porque esa palabra normalmente se usa para criminales. Y aquí viene lo absurdo. Después de haber usado la palabra capturado en todos sus titulares, después
después de presentar la operación como una hazaña militar con puertas de acero y llamadas decisivas, CNN publica un artículo preguntándose, y también una cobertura en televisión, bueno, ¿finalmente la operación fue legal o no fue legal? So is it legal? Was this legal? That's the question that so many people have right now about the way that this was carried out, the way that they arrested Maduro and his wife, brought him to the United States. Was this a legal operation? ¿Es legal bombardear un país sin autorización y secuestrar al presidente? Vaya preguntas. Vayamos a cursar a la Facultad de Derecho. Primero llaman arresto y después se preguntan si fue legal. Como si un medio titulara "Ladrón roba banco" y después publicara un artículo preguntando ¿fue esto un robo? Si ya decidiste llamarlo captura en lugar de secuestro, pues ya tomaste una posición sobre la legalidad, ya decidiste todo. Claro, la palabra que eliges determina cómo el lector interpreta el hecho, en este caso los medios o este presentador que le llamó secuestro. Si dices captura, el lector asume que había una orden de arresto legítima, que había un proceso judicial previo, que la captura tenía autoridad para ejercerse. Si dices secuestro, el lector entiende que alguien fue tomado por la fuerza sin un proceso legal. Los medios eligieron captura y después fingieron que había que hacerse una pregunta sobre la legalidad y que todavía estaba abierta esta pregunta. Y si NBC News y CNN presentaron la operación con un cierto barniz de objetividad política, Fox News, para sorpresa de nadie, abandonó cualquier pretensión de neutralidad, si es que algún día fingieron tenerla, porque su cobertura en vivo, que está disponible, aquí vamos a ver algo de esto. We have in the past, which is a nation's inherent right to self-defense. So in this case, you have a drug kingpin, an illegitimate leader, indicted in the United States, coordinating with the likes of China, Russia, Iran, terrorist groups like Hezbollah, pumping drugs, thugs, and weapons into the United States of America, threatening to invade its neighbors, its neighbor Guyana, with one of the largest oil discoveries in the world, is under threat from the Maduro regime. One of the largest refugee crises in the world, larger than even Syria, Jason. And at the end of the day, was the United States, was President Trump just going to let that status quo continue? Absolutely not. Que le dio a la diplomacia una oportunidad. ¿Y cuándo fue eso? Mientras bombardeaba lanchas en el Caribe, pregunto. Es que esto se trata de defensa propia, según Fox News. Vaya, Estados Unidos tiene derecho a defenderse tirando bombas a un país. ¿Dónde he escuchado esto antes? En fin, no lo dirán ellos, pero sí lo diremos nosotros. Si el argumento es que, como lo dicen en Fox News, los venezolanos trafican drogas a Estados Unidos y por eso debemos defendernos, les preguntaría entonces, ¿por qué liberar a un expresidente detenido por narcotráfico como Juan Orlando Hernández? Buena pregunta, Ina. Pero hubo cosas en la cobertura que pudieron decir, pero no dijeron, y al final su conciencia les traicionó para no hacerlos bolas. Les voy a enseñar esto que va a dar mucha risa. Pongan atención. International law doesn't matter. He put it pretty simply. And we know we've got Mayor Mamdani and others talking about UN and international law, but it sounds like if you just cut and dry this thing, it's not a matter of international law. No, and the U.S. under both administrations, Democratic and Republican administrations, have often ignored what would be considered international law, like the International Criminal Court, for example. Not to say that the U.S. isn't and hasn't been a huge player when it comes to working with the UN, trying to find diplomatic solutions with a number of different countries, but when it boils down to it, the U.S. has repeatedly throughout its history done what it has done in its own international interests, and it has adhered to Senate-ratified treaties as opposed to perhaps what the United Nations may or may not have not passed. No sé si reír o llorar con esta intervención. El presentador de Fox News, al que su inconsciente lo traicionó y primero dice Estados Unidos respeta el derecho internacional y lo ha hecho siempre, luego se pone nervioso y quiere enmendarlo diciendo bueno, pero es un representante activo de la ONU y termina con un pero. Estados Unidos no tiene que respetar el derecho internacional porque es Estados Unidos. Pero la verdad es que ya la línea entre la verdad o la mentira es tan
confusa que mejor hay que llamarle privado a la verdad y público a la mentira. ¿A qué te referís, Veloz? Te voy a enseñar esta nota de Axios, porque en su artículo titulado ¿Por qué Estados Unidos fue tras Maduro?, hay una frase que voy a leer textualmente y es muy importante para entender cómo funciona este encuadre mediático. Axios escribe: públicamente Estados Unidos justificó sus ataques como lucha contra el narcoterrorismo. Privadamente, los funcionarios de la Casa Blanca siempre vieron la remoción de Maduro como el objetivo principal. Entonces, Axios escribe en su artículo que la justificación pública del gobierno estadounidense era diferente del objetivo real. Eso normalmente, se llamaría mentir y la nota no lo dice. No dice el gobierno mintió sobre sus intenciones, no dice la justificación del narcoterrorismo era una fachada para un cambio de régimen. Usa este lenguaje técnico público versus privado que presenta la contradicción como algo que simplemente pasa en la política, como algo normal que no requiere cuestionamiento alguno. Un resumen de la cobertura mediática sobre el ataque a Venezuela sería que para Estados Unidos no aplica ninguna regla de derecho internacional. Evidentemente, si Estados Unidos secuestra a un presidente, en realidad, según los medios, lo está capturando y finalmente cuando la Casa Blanca miente, no es eso, no miente, es solo que la información pública es diferente a la privada. Vaya. Así como no van a quedar siempre como los buenos, ¿no? Según algunos medios, casi todo tiene una justificación. Y no olvidemos que cuando se trata de víctimas venezolanas son solo algunas. Y claro que no surgió de la noche a la mañana esta narrativa, este marco de buenos y malos. Se viene construyendo ya hace tiempo en medios durante meses, sobre todo lo inminente que era que sucediera esto. Y aquí mismo se los fuimos contando. Cada vez que un medio publicaba que Trump lanzaba un ultimátum a Maduro o que la invasión se acercaba, estaba normalizando la premisa de que Estados Unidos tiene derecho a invadir Venezuela. No cuestionaba la legalidad, no preguntaba qué pasaría con los civiles, no citaba a los expertos de derecho internacional que explicaban por qué secuestrar a un presidente extranjero podría ser ilegal. Simplemente informaban que la invasión venía, que era inevitable, casi como quien informa que cualquiera de estos días viene una tormenta y te sugiere salir con paraguas siempre, por si sí o por si no, como decimos en México. Muchas gracias, compañera. Pero eso fue con el segundo ataque. Ellos atacaron y ellos en el momento que quería estacionarse en nuestra unidad no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran porque no se podían estacionar. Se estacionan en nuestra unidad, nos toman la unidad y no podemos. ¿Ustedes puede defendieron permitir. la unidad? Nosotros defendimos la unidad. Y ahí salí volando con el soldado, el sargento primero Wilfredo, que fue el que quedó consciente, nos sacó. Porque nosotros quedamos así inconscientes y quedamos y fuimos heridos también. No entiendo por qué hacen eso así. Si nosotros los venezolanos lo que estamos es para salir adelante. Mi hermano mayor fue herido, salió hace poco de quirófano, fue herido en la cabeza, parte de sus piernas y sus manos. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Y finalmente la guerra llegó a Latinoamérica. Fue la crónica de un comienzo anunciado, pero fue también una crónica poco escuchada. Era necesaria una respuesta firme, decidida y conjunta. A pesar del despliegue militar en el Caribe, no ocurrió. Unos creyeron que se trataba de un alarmismo injustificado, cual si Latinoamérica estuviera mágicamente vacunada y no pudiera ocurrirle lo que vivimos en otras partes del mundo. Otros, los de siempre, ya sabemos, aplauden cualquier cosa que Estados Unidos haga. Poquitos estuvieron a la altura de las circunstancias y no alcanzó. ¿Será también la fecha de un nacimiento de un nuevo mundo? ¿Será una estación intermedia que abre una etapa en una larga transición hacia una nueva arquitectura del poder mundial? ¿Se puede resolver esta larga transición sin una proliferación de guerras? El ataque militar sobre Caracas deja muchas preguntas, pero también algunas certezas. La primera de ellas es que solo tres países de unos 200, están sentados en la mesa donde se decide el gran juego en la reconfiguración del mundo. Son los únicos tres que tienen una geoestrategia de alcance mundial. Son Estados Unidos, China y Rusia.
¿Qué queda para todos los demás? Para responder a esta pregunta hay que mirar a Berlín. La industria alemana, la cuarta en el mundo por su tamaño, fue sacrificada por Estados Unidos en el altar de la guerra contra Rusia. La Unión Europea fue incapaz de articular una política soberana que permitiera a los países miembros sacar la cabeza de la guillotina. De hecho, lo único que hicieron es meterla en ella un poquito más todavía, si es que cabe. Y ahí están hoy, como pollo sin cabeza, impulsando una guerra en su propio perjuicio. Si Alemania puede ser sacrificada por Washington en ese juego, ya se pueden imaginar qué nos toca al resto. Y esta es la primera certeza. Desde ahora hay solo dos caminos: ser fichas pasivas para ser intercambiadas en las negociaciones, o bien construir un arco de alianzas que tiene que ser amplio, pero al mismo tiempo impulsar políticas definidas. Tan amplio como para sumar fuerzas, pero no tan amplio como para que la diversidad impida adoptar políticas conjuntas. Hay que evitar el mal que aqueja a la Unión Europea, que es incapaz de adoptar una línea de unidad en temas clave como la defensa o el abastecimiento energético, por ejemplo. Un arco de alianzas que permita a los países integrarse como actores y no ser solo parte del decorado. ¿Cómo estamos en Latinoamérica en esta materia? 15 o 20 años atrás transitábamos incipientemente por ese camino. Existía la UNASUR, se había conformado el Consejo de Defensa, existía la propuesta de construir un anillo energético sudamericano y también la de crear una moneda común, el sucre. Recordemos eso. ¿Cómo estamos hoy? La contraofensiva de Estados Unidos y la llegada de gobiernos de derecha impulsados por las burguesías locales llevaron a la desaparición de la UNASUR y la desintegración del continente. Esa brecha, con la complicidad de actores locales, es la que utiliza Estados Unidos para atacar. Y esta es nuestra segunda lección. La política internacional y la política interna de un país siempre van de la mano. No habrá unidad consistente mientras las burguesías entreguistas conserven palancas de poder claves en nuestros estados nacionales. La pregunta es, ¿qué hacer hoy en Latinoamérica, en la que tenemos gobiernos de ultraderecha, como el gobierno de Javier Milei en Argentina, el de Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador, y qué viene con Kast en Chile? Todos ellos, esos gobiernos, están encantados de entregar sus países al tío Donald Trump. Y como ya dijimos, la hoja de ruta de Donald Trump ya se anunció. Los próximos países en la mira son Colombia y México. So was this operation a message that you're sending to Mexico, to Claudia Sheinbaum, the president there? Well, it wasn't meant to be, and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something. Something's going to have to be done with Mexico. Mr. President, Colombian President Gustavo Petro, a couple weeks ago, he said he's got to watch his ass. And today he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. So just what your message is about that. Well, he has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. En la lista también tenemos que agregar a Brasil, que no fue mencionado en esta ocasión, pero que Trump tiene en la mira. En su etapa de repliegue, Estados Unidos es aún más peligroso de lo que lo fue en su etapa de expansión. Su poder en el mundo retrocede y su capacidad para lograr consensos es cada vez menor. Como la zanahoria no hace efecto, los palos se multiplican. En menos de un año, Donald Trump ya bombardeó 7 países. Si no gana el Nobel de la Paz, al menos podrá acceder al Guinness de los récords. Estados Unidos está asediado. Al ascenso económico y militar de China se suma que Rusia acabará por oficializar su triunfo militar frente a la OTAN. ¿Qué pasará ese día? ¿Qué será de la Alianza Atlántica? ¿Se animará alguien a sacar los pies del plato?
En Washington, la deuda crece desbocada y su cohesión interna está debilitada como nunca antes, síntoma de su degradación. La clase dominante ya no ubica estadistas al comando de su estado. Frente a un cuadro amenazante, encumbra a personajes poco preparados, capaces de dar rienda suelta a sus desesperaciones y proclives a embarcarse en cualquier aventura. Cuando hace falta estrategia, inteligencia y pies de plomo, lo que tenemos en la Casa Blanca es más bien improvisación y el intento de conducir el mundo con empujones y un gobierno dominado por los halcones más feroces que se puede encontrar. En este mundo en transición, Latinoamérica es el nuevo Medio Oriente. Sin capacidad para proyectar su poder en todo el planeta, nuestra región se convierte en condición necesaria para la supervivencia de Estados Unidos y para que su repliegue no sea la antesala del colapso. La retirada en otras regiones y el foco en Latinoamérica no traerá prosperidad. Estados Unidos necesita blindar el control en el espacio más irreductible de su poder y tiene que apropiarse de nuestros recursos naturales. El que no lo acepte ya sabe lo que le espera: amenazas, asesinatos y empecemos a poner el ojo en la balcanización de países también. No quiero pecar de maestra ciruela, pero me pregunto si a partir del ataque a Caracas y de la amenaza hacia todos, no se trata ya de una cuestión de supervivencia que países como Brasil, México, Colombia, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Cuba establezcan un mecanismo de relaciones más sólido y consistente con políticas articuladas que les permitan defenderse conjuntamente. Durante estos años no pudimos asumir que lo que venía era la guerra. Ahora pues ya llegó, el reloj corre y vienen por todos. Está escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional, como también veníamos diciendo el sábado en Caracas. Solo vimos el primer acto. Tic-tac. Hola, Estefanía Ropapas, del colectivo de Reflexión Política Sociedad Patriótica. Hoy nos encontramos aquí exigiendo la liberación de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, que fue vilmente secuestrado por el imperio estadounidense, atentando contra la soberanía y la paz de nuestro país. Han hecho ataques con bombas por el armamento estadounidense, afectando a nuestra población civil. Es mentira esa narrativa que nada más afectaron a complejos militares, han afectado a la población civil y con eso han hollado el suelo sagrado de nuestra patria. Nosotros estamos aquí para defenderla a costa de lo que sea. Somos de La Guaira, estamos defendiendo que devuelvan a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y el que quiera petróleo tiene que pagarlo, porque no se lo van a robar como están hechas las calles de Nueva York y las calles de Washington. No se lo van a volver a robar, tienen que pagarlo. Y vamos a buscar a Nicolás como sea y lo van a tener que devolver. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Y hoy, como les venía avisando, en la mesa de análisis nos acompaña Naya Sanso, amiga de este espacio de la base América Latina, analista de geopolítica. Naya, tú estuviste con nosotros en el estudio en septiembre en la Ciudad de México y ya en aquel momento, cuando empezó este gran despliegue en el Caribe, dijiste que la operación tenía pinta de ser como la panameña, con la extracción de Manuel Noriega, y era en aquel momento uno de los análisis más atrevidos, diría yo, ya que acertaste. Ahora dinos cuál es tu análisis acerca de los escenarios que se abren para Venezuela desde ya. Bueno, en aquel momento lo que veíamos era, por un lado, lo que se estaba filtrando vía, nos lo comentaba entonces Estefanía en su sección, lo que se estaba filtrando a Axios, que es el medio al que va el trumpismo para filtrar aquello de lo que quiere que hablemos, y ese escenario panameño era uno de los que se planteaba. Pero entonces se empezaba a filtrar también una parte de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se ha publicado un par de meses después. Y ya ahí
se empezaba a hablar de ese repliegue continental, de centrar la política exterior de Estados Unidos no tanto en Asia-Pacífico, aunque eso no se abandona en absoluto, pero sí que hay una centralidad de América Latina que responde también a eso, el nombramiento de Marco Rubio, una persona que tiene su obsesión en América Latina y especialmente en el Caribe. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora? Tenemos que volver a mirar a la estrategia de seguridad nacional. No vemos ahí nada que indique que Estados Unidos, que el trumpismo quiera poner boots on the ground en ninguna parte, tampoco en América Latina. De ahí que nos pudiéramos tirar un poco a la piscina y ver un escenario de una operación militar especial, que no la han llamado así, porque se está planteando como una operación policial, como algo interno de Estados Unidos, pero sí que ha sido algo de entrada y salida. De ahí que yo no vea que esto se vaya a repetir a muy corto plazo. El interés de Estados Unidos ahora mismo es consolidar un orden marcado por Washington, en el que Caracas básicamente haga lo que diga Marco Rubio o la persona que se encargue de Venezuela, que estamos viendo que podría ser incluso Stephen Miller. Sería una pésima noticia para Venezuela, para América Latina, que alguien como Stephen Miller se encargara de ello. Ese es el punto de partida. Un gobierno en Caracas que siga órdenes, es decir, que ponga a disposición de Estados Unidos aquello que Estados Unidos quiere, que es, para empezar, el control del petróleo, pero no solo esa materia prima o el resto de riquezas minerales que pueda haber en Venezuela, sino el control de esos flujos. Marco Rubio ha hablado de la cuarentena, es así como llama al bloqueo. Esa cuarentena se va a mantener y el petróleo que se pueda mover de Venezuela será el que quiera Marco Rubio que se mueva de Venezuela y en las condiciones que marque Estados Unidos. En el momento en el que este u otro gobierno que haya en Caracas se desvíe un mínimo del camino, entonces sí que podemos volver a ver algo similar a lo ocurrido el sábado. Creo que la intención de Estados Unidos es actuar desde fuera, es decir, no poner en peligro las vidas americanas, norteamericanas, estadounidenses, no poner boots on the ground, más allá de esas Delta Force, las fuerzas Delta. Hay un libro de Seth Harp que habla de las fuerzas Delta, que son una parte de esas bases en las que hay mucha relación con el narcotráfico, no precisamente en la lucha contra él. Esas fuerzas están preparadas para entrar y salir, son las que ejecutaron a Bin Laden. Lo que hemos visto es una mezcla entre la operación del 89 en Panamá y lo que hizo Estados Unidos en Abbottabad, en Pakistán, para asesinar a Bin Laden. En este caso, lo que se quería hacer, y que es lo que se ha conseguido, es secuestrar a Maduro, que está apareciendo ya en un tribunal en Nueva York, para hacer de él un ejemplo. Es decir, esto es lo que le ocurre a alguien que no se pliega a la voluntad de Estados Unidos, que no hace lo que dice Estados Unidos. Esto es poner una pistola en la cabeza ahora mismo a Delcy Rodríguez. En aquel momento, en septiembre, hablábamos de que esto podía parecer una agresión contra Venezuela, pero en realidad era una agresión contra América Latina, y ahora lo tenemos claro porque nos lo están diciendo de forma muy explícita. Cuba, Colombia, México, la amenaza es clara, es explícita y viene no solo de Trump, viene también de Rubio y otros miembros de altos cargos del trumpismo. El interés de Estados Unidos ahora es el control, la hegemonía absoluta en el continente americano, y han dejado claro que están dispuestos a utilizar la fuerza, al menos la fuerza naval y la fuerza aérea, para imponer esa voluntad. Te hago otra pregunta antes de pasar a dar la palabra a mis compañeros, siguiendo un poco lo que estás diciendo. La amenaza a América Latina es clara.
¿qué le queda a América Latina en este escenario, a los países de América Latina, un poco más soberanos que los países como Argentina, gobernada por Milei, por ejemplo? ¿Qué pueden hacer? El caso de México es claro. México era el primer país en la lista de Stephen Miller para ser bombardeado. Estados Unidos quería marcar una línea roja, marcar sus intenciones y poner en práctica su estrategia de seguridad nacional, que es control y hegemonía y dominio absoluto de América. La actuación de Claudia Sheinbaum, en parte, esa relación personal que ha entablado con Donald Trump, la vimos sonriendo en esa presentación del Mundial, ese intento de llevarse bien con Donald Trump, un hombre que seguía mucho por las relaciones personales, eso es una parte. La actuación de Sheinbaum en términos de intento de frenar ese tráfico de fentanilo para dar algo a Donald Trump. La base de todo es dar algo que Donald Trump considera valioso. América Latina no tiene aviones de lujo como tiene Qatar para regalar a Estados Unidos o a su presidente. Lo único que puede hacer, en el caso de México es el más claro, es actuar en la lucha contra la droga para no dar argumentos para esa intervención. Sin embargo, eso no dura para siempre. Sheinbaum no va a poder navegar esta relación personal con Donald Trump para siempre. Si no hay una unidad, una integración de esos países en América Latina, no va a haber una defensa común. Sin defensa común, cualquiera de los países de Latinoamérica, incluidos México o Brasil, como los más fuertes, son vulnerables al poder de Estados Unidos. Ningún país puede, por su cuenta, responder a las amenazas ni políticas, ni económicas y, por supuesto, militares. El problema que tiene América Latina es doble. Por una parte, esa serie de países más vinculados a la derecha, que son aliados abiertos de Donald Trump. Por otro lado, el hecho de que Estados Unidos va a hacer imposible que pueda crearse en América Latina, en una zona tan cercana a sus fronteras, un bloque contrahegemónico, así es como ellos califican a cualquier bloque que sea contra Estados Unidos, entendido en el sentido amplio. En el momento en el que fuera a aparecer un bloque, ese es uno de los argumentos contra el chavismo, el hecho de que podía suponer un bloque contrahegemónico. En el momento en el que eso empieza a aparecer, Estados Unidos actúa de forma política, económica, y vemos que en el caso de Trump es también capaz de utilizar la fuerza militar. Ese es uno de los problemas a los que se enfrenta ahora mismo América Latina. Naya, un gusto tenerte de nuevo en la base de América Latina. Acerca de las versiones sobre lo que pasó en Venezuela, si fue traición o no, si hubo resistencia, si no es extraño el nombramiento de Delcy y la permanencia de los Rodríguez, Padrino, Diosdado en sus lugares, ¿cómo estás leyendo todo esto? Bueno, la cuestión de la traición es algo que se viene hablando desde hace ya varios meses. Se hablaba de si había o directamente de que había una comunicación del trumpismo con ciertos sectores del chavismo. En concreto se hablaba de Delcy Rodríguez y su hermano. Por el momento es demasiado pronto para saber en qué medida ha habido algún tipo de traición. Es evidente que cuando algo sale, no vamos a decir tan fácil porque ha habido muchas bajas, pero cuando algo sale como se planea, generalmente suele haber algún punto en el que la interna ha fallado. Lo que están diciendo los insiders que tienen contactos en la inteligencia es, de momento, lo que se quiere, la versión que se está queriendo dar es que ha habido una infiltración de agentes de la CIA en el círculo interno de Maduro. No sabemos cuándo, no sabemos si ha sido en los últimos meses o si es alguien que llevaba tiempo cultivando esa relación, pero que sería quien habría dado los datos de en qué lugares pernoctaba Maduro, que supuestamente cambiaba cada día de ubicación. Y lo que se dice, lo que están contando estos primeros podcasts que ya hablan con total exaltación de este éxito de los Delta Force, es que se creó en Puerto Rico, para entrenar esta operación,
un lugar similar a ese en el que pretendían extraer, capturar, secuestrar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, y que fue así como los Delta Force entrenaron esta operación que finalmente se ejecutó el sábado. El hecho de que todo el gobierno, salvo Nicolás Maduro, siga en sus puestos, podría apuntar a que había algún tipo de acuerdo, pero puede simplemente ser el paso lógico. La oposición venezolana no tiene la fuerza que puede tener en el exterior, no tiene la capacidad de controlar ni al ejército ni a las milicias, por lo tanto era relativamente seguro que si Vladimir Padrino, Diosdado Cabello permanecían en Venezuela y en sus puestos, podía haber un control de la situación, que realmente es lo que interesa ahora mismo a Estados Unidos. Los comunicados que ha habido desde el gobierno venezolano desde entonces, ese intento de cooperación, de colaboración con Estados Unidos que hemos leído esta mañana, tampoco es indicador de que hubiera un acuerdo previo. El gobierno de Venezuela hace lo que puede hacer, que es intentar no llamar especialmente la atención de Donald Trump por lo negativo, ofrecer algo de cooperación para intentar ganar tiempo. Nosotros también necesitamos ganar tiempo para saber qué es lo que sucedió concretamente, si esa infiltración de la CIA en Venezuela es lo que realmente pasó o si hubo unas conversaciones más amplias con algunos sectores del chavismo, pero desde luego lo que sí se sabe es que hubo esa infiltración de la CIA en Venezuela. Naya, gracias por estar otra vez en la base América Latina. Se está hablando en estas horas, en estos días, de una suerte de reparto del globo entre Rusia, Estados Unidos, de los territorios aliados, Venezuela, Ucrania, incluso con China, que también tendría su parte. ¿Qué opinás de esta teoría del gran reparto que estaría ocurriendo? Bueno, está claro que estamos en un mundo de lucha de grandes potencias. Estados Unidos ha dejado claro que su intención es controlar absolutamente el territorio americano, esa reserva estratégica, digamos, que pretende utilizar como base, como protección en este gran juego del siglo XXI, en el que no es el único jugador. Estados Unidos ya no es completamente hegemónico ni en lo económico, ni en lo político ni en lo militar, pero pretende mantener el control. Hay que se haya hablado de ese reparto de esferas de influencia, ese retorno a algo similar a la Guerra Fría. En realidad sería casi algo similar a lo que había antes de la Primera Guerra Mundial, esas esferas de influencia de los grandes imperios. A la hora de analizar si ha habido reparto, podemos ver cuáles son las intenciones de Estados Unidos en otros lugares del mundo. Y podemos mirar, por ejemplo, a la cuestión del petróleo, que es indicador de cómo va a funcionar la economía, que es la base fundamental de la política y también de la geopolítica. Estados Unidos quiere su patio trasero, pero va a permitir que China o Rusia tengan su propio patio trasero. En la forma en la que Estados Unidos está tratando la cuestión del petróleo con Rusia, incluso también con China, a mí me llama a pensar que no hay ningún tipo de acuerdo, que esto es que Estados Unidos simplemente está imponiendo su voluntad para tener ese hinterland, esa seguridad estratégica, esa profundidad estratégica desde la que actuar en este gran juego. Estados Unidos ya ha advertido que no va a levantar las sanciones a Rusia en el sector del petróleo, casualmente competidor del petróleo estadounidense en el mercado mundial. Uno de los grandes oligarcas rusos comentaba el sábado que Estados Unidos podría controlar más del 50% del flujo del petróleo mundial. Esto quiere decir que Estados Unidos no solo busca el control de lo que considera su patio trasero, sino que busca el control de los flujos económicos en el mundo. No creo que vaya a haber ningún reparto
de esferas de influencia. Estados Unidos no solo aspira a controlar los suyos, sino también a influir en lo que podíamos considerar que sería la parte europea o la parte asiática. Naya Sansom, muchísimas gracias como siempre por tu análisis. Esperamos volverte a ver pronto por aquí. Muchas gracias, un placer estar contigo aquí en Plato. Y llegamos al final de este especial Venezuela, un programa que certifica, como dijimos, la muerte de América Latina como zona de paz. Vamos a seguir informando desde aquí. Volveremos el miércoles, seguramente con el mismo tema que estos días. Todavía falta conocer mucha información, conocer muchos elementos de análisis, así que no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, La Base América Latina. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Es muy importante tener fuentes de información que traen programas hechos con rigor y profundidad de análisis a la altura de lo que hacen los compañeros del Sinsonte, los compañeros del Tablero, los compañeros del Despierta y los compañeros de La Base de Madrid. Así que nos vemos aquí el miércoles. Hasta pronto.